Hola, bienvenidos a academiadelabiblia.com. En este curso, que se titula Bibliología 0.0, vamos a seguir la siguiente metodología. Cada lección durará entre 7 o 10 minutos, o por lo menos voy a intentar que no sea más tiempo, y después de cada lección voy a plantearte algunas preguntas de reflexión y quizá te recomiende algún libro. Te recomiendo que puedas tomar apuntes durante la lección y que quizá tomes nota de aquellas cosas que quieres ampliar o aquellas cosas que te han llamado más la atención. Así que bueno, espero que disfrutes de este curso Bibliología 0. En esta primera lección me gustaría hacer una introducción a la Biblia general, un paisaje, un panorama bíblico. Y lo primero que me gustaría responder es una pregunta muy sencilla y es ¿qué es la Biblia? La Biblia no es un libro que ha caído del cielo, sino que es una obra de arte, una obra religiosa, cultural, con un collage de autores, de filosofía, poesía, de historia, y tendríamos que preguntarnos por qué estudiar la Biblia. La Biblia, como conjunto de libros, ha sido la obra de arte más influyente de la historia. Aquí podéis ver a personas o personajes que han sido muy influenciados por la escritura, como Bono de U2, o Miguel de Cervantes, o Miguel Ángel, que ha hecho esta obra de la Capilla Sixtina, y muchísimos otros científicos como Einstein, y en fin, simplemente por esta razón ya sería más que suficiente para estudiarla. Digamos que la cultura occidental echa sus raíces en la tradición judeocristiana y la Biblia es el libro que da base a esta cultura. En fin, la palabra Biblia, que es lo primero que quiero explicar, viene del griego, como toda palabra importante, y en realidad es la palabra biblos, que más que un libro significa muchos libros, como esta biblioteca que está aquí. Y eso trae algunas complicaciones a la hora de estudiarla, porque no podemos tomárnosla como si fuera simplemente una obra, sino un conjunto de muchas obras. Cada una de estas obras con un género literario concreto. No es lo mismo estudiar un libro histórico que estudiar un libro de poesía. Hay unas reglas de interpretación para cada uno de los géneros. Así que, bueno, lo primero que me gustaría que tuviésemos claro es que la Biblia es un conjunto de libros, no solamente un libro. Y básicamente lo podríamos dividir en dos partes, en dos tradiciones, como podéis ver aquí. La tradición judía, que tiene 39 libros, aquí podemos ver los 39 libros de la tradición judía, que se engloban en varios temas. La Torá, en primer lugar, o el Pentateuco, penta, 5, teuco, rollos, 5 rollos de la ley. Luego están los libros históricos que cuentan la narrativa sobre todo el pueblo de Israel y algunos personajes. Los libros poéticos, como los Salmos. Los sapienciales, como Proverbios, Eclesiastés. Y también los proféticos. Todo este compendio se conoce como la Tanaj hebrea. Voy a escribirlo aquí para que veáis que se escribe bien. Tanaj. La Tanaj hebrea. Y después ya tenemos la tradición cristiana, que son 27 libros. Estos 27 libros, que se conocen como el Nuevo Testamento, vamos a ponerlo aquí, Nuevo Testamento, esto va a ser importante. El Nuevo Testamento está basado básicamente en el acontecimiento Jesucristo. Jesús de Nazaret, ya tendremos tiempo para hablar de él más adelante, pero su vida, su muerte y su resurrección dieron pie al nacimiento de la Iglesia, el movimiento que hasta el día de hoy, pues bueno, yo formo parte de él, es un movimiento de esperanza y que le dice al mundo que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Y en torno a este acontecimiento Jesucristo se escribieron varios documentos. En primer lugar, no en primer lugar de aparición, pero sí en primer lugar así aparece en la Biblia, están los evangelios. Los evangelios, que en realidad es un evangelio desde 4 perspectivas. Desde la perspectiva de Mateo, desde la perspectiva de Marcos, que es el primer evangelio que se escribió y es el más corto, solo tiene 16 capítulos. Desde la perspectiva de Lucas. Estos tres, digamos que son bastante parecidos, se conocen como los evangelios sinópticos, lo veremos más adelante, y luego un cuarto evangelio, un poco más diferente, que es el evangelio de Juan. Así comienza el Nuevo Testamento. Aparte, el evangelio de Lucas tiene una segunda parte, que son los
Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, o antes también se conocía como los Hechos del Espíritu Santo, que me parece un nombre como más inspiracional, cuenta los inicios de la Iglesia, de este movimiento que empezó a predicar la resurrección de Jesús. Acuérdate, el acontecimiento Jesucristo. Este acontecimiento cambió absolutamente todo, la manera que tenían incluso los judíos de leer su escritura. Después nos encontramos con otros documentos que son las epístolas. Las epístolas, que es una palabra un poco rara, pero que, bueno, básicamente son cartas. Cartas que se escribían para las iglesias locales o cartas, digamos, católicas o internacionales, universales, cartas que era para todo el mundo que las leyese, cartas específicas para una ciudad, y estas cartas están enmarcadas dentro de los Hechos de los Apóstoles la mayoría. Es decir, si tú lees Hechos de los Apóstoles, ahí vas a poder ver más o menos dónde se escribió una carta, cuándo se escribió, y este digamos que sería el contexto. Y para cerrar la Biblia, se encuentra un libro, que es un libro bastante complejo, que es el libro de Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis tiene tres géneros, y eso lo hace un poco más complicado. Tiene el género apocalíptico, el género profético y también el género epistolar. Ahora, viendo todos estos tipos de libros, de documentos que hay, cuando uno se acerca a la Biblia, sería un pecado capital leerla toda exactamente igual, porque como hemos dicho al principio, tenemos distintos géneros literarios, y cada uno de estos géneros tiene unas normas concretas de ser interpretado. ¿De acuerdo? Algo importante que tenemos que entender de la Biblia es que no es un manual de instrucciones solamente. Y creo que esto es una de las cosas más graves que hacemos. Nos acercamos a la Biblia para recibir órdenes, para leerlo de manera sistemática nada más, como un manual de instrucciones, y nadie quiere leer un manual de instrucciones. Yo, por ejemplo, cuando me compraba un videojuego, lo último que quería era leer las instrucciones, lo que quería hacer era jugar. Y bueno, no es solo un manual de instrucciones, hay instrucciones, pero no solamente instrucciones. Así que me gustaría que pudiésemos cambiar esta metáfora de la Biblia y verla como un conjunto de documentos, de obras de arte que nos ayudan y nos acercan a Dios, porque creemos que este libro es tan divino como humano. Así que el otro punto que quiero tratar es que este libro, o este conjunto de libros, nos pusimos de acuerdo para decidir cuál iba a ser el canon. Quizás una palabra que te suena, porque llevas mucho tiempo en la iglesia, el canon, ¿no? El canon está cerrado. Pero eso no significa que Dios no hable de otras maneras, simplemente nos pusimos de acuerdo de cuál era el canon. El canon es la vara de medir, aquí lo hemos puesto, la vara de medir con la que vamos a valorar todas las demás cosas. Entonces, todo este conjunto de libros que vemos aquí, tanto de la tradición judía como de la cristiana, que en total son 66 libros, no lo he puesto, pero aquí vamos a ponerlo, 66 libros, son el canon. Y bueno, yo creo que todo cristiano debería leerlo, estudiarlo y conocer estos libros en la medida de lo posible, conociendo los distintos géneros literarios, pero es muy importante, para ir finalizando, que veamos que el acontecimiento Cristo da sentido a toda la Escritura. De hecho, los primeros cristianos explicaron el Antiguo Testamento desde el acontecimiento Jesucristo, y eso lo cambió absolutamente todo. Por eso, frente a la pregunta ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es un libro extraordinario que, bueno, contiene el testimonio de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección, y todo lo que engloba a la Biblia nos sirve para conocer a Dios. Y hasta el día de hoy, pues ha afectado a múltiples culturas y lo seguirá haciendo hasta que Él vuelva.